efectivamente esa información con la que el paciente, el enfermo, cuando llega a ese estado, que el corazón deja de latir, nos están demostrando que la conciencia sí que sigue. Son casos tan impactantes que la ciencia no ha encontrado ninguna explicación científica. ¿Cuál es el que más te ha impactado de los casos de reencarnación? Bueno, los casos de reencarnación se producen, los recuerdos, en niños. Cuando el corazón ha dejado de latir 20-30 segundos, el cerebro está plano, según la ciencia, está muerto. Ya no puede volver. Pues no, el cerebro es como pega un pico, como si dijera, descargo toda la información que tengo a esa conciencia, a esa supraconciencia superior. O sea, el miedo a lo desconocido es lo que nos detiene, es lo que nos hace no avanzar, es lo que nos hace no vivir la vida, disfrutar la vida. Hola, muy buenas tardes familia, amigos de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Un placer saludaros a todos y a todas. Desde aquí os enviamos un saludo al equipo y yo también, a todos vosotros que nos estáis siguiendo cada día en tantas y tantas entrevistas que vamos publicando en el canal. Y hoy tenemos aquí con nosotros a un viejo amigo, a una persona muy profesional, un investigador. Él es diplomado en empresariales y colaborador asiduo en prensa, radio y televisión. Aparte ha publicado muchísimos libros, entre ellos Regreso al Paraíso Perdido, El Triunfo de María Magdalena, entre otros. Y tenemos aquí a José Luis Jiménez Rodríguez, con su libro La respuesta final más allá de la muerte, su última obra publicada. Hola Francisco. Hola José Luis. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, este es el último libro que precisamente, como indica el título, pues trata sobre lo que sucede más allá de la muerte física, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Quizás por eso el título de La respuesta final es aquello que, bueno, lo que todos buscamos en algún momento, ¿no? Tener la respuesta de qué sucede, ¿no? Con nosotros, no solamente con el cuerpo físico, que ya sabemos que el cuerpo físico, como materia que es, pues acaba destruyéndose. Pero bueno, la máxima científica ya nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y de hecho también nos dice la ciencia que la energía es materia y la materia, por lo tanto, es energía. Con lo cual, si la energía no se destruye, sino que se transforma, y el cuerpo humano, nosotros tenemos la materia, en este caso del cuerpo físico, que es energía, pero también tenemos otra energía más sutil, que es la que podemos denominar pues, el espíritu o la conciencia, que es a lo que yo me refiero más en el libro. La conciencia, en este caso individual, pero que no es la única conciencia con la que vamos a conectar, es la parte del ser humano, de la persona, que subsiste, que siempre va a seguir existiendo. De hecho, no tiene principio ni tiene final, porque lo que hace es evolucionar continuamente. Entonces, la conciencia de la persona no desaparece. Muere el cuerpo físico, esa energía se transforma en otra cosa, pero la conciencia sigue el camino evolutivo que inició en el momento que empezó, y es lo que yo intento explicar en este libro. Bueno, pues a través de toda una serie de investigaciones llevadas a cabo por varios doctores y especialistas desde los años 50, 60 hasta nuestros días, los casos más relevantes, más impactantes. Sobre todo inicio haciendo una recopilación de los primeros doctores, por ejemplo, desde Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Cuando ella, a través de los cuidados paliativos, empieza ya a publicar, y bueno, la lista de Kubler-Ross. Luego, esto fue en los años 60 aproximadamente, en los años 70 aparece otro personaje, Raymond Moody, que es Raymond Moody. Estamos viendo aquí en pantalla. Efectivamente, aquí ya es mayor, ya este es de los últimos entrevistas que hizo. Aquí tenemos a Van Lommel.
Vamos a ver toda una serie de doctores, después de Raymond Moody. Que han aportado muchísimo. Muchísimo. Este, por ejemplo, es Ian Stevenson, ¿no? Él, sobre todo, está más especializado en las reencarnaciones, que hablaremos, si quieres, de algunos de estos casos muy impactantes. El doctor Brian Weiss también. Brian Weiss, sí, también, es de los últimos, este quizás es más joven de edad, de los otros que hemos comentado. Entonces, hay toda una recopilación de casos investigados por estos doctores. Aquí tenemos Samparnia también, el doctor que ha puesto en marcha una especie de estudios, AWARE que se llama, son estudios que todos están realizados en laboratorios, es decir, no es, me han contado, me ha dicho un paciente que le pasó, no, se ha comprobado. En estos casos son casos ECMs, es experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias prácticamente se puede decir que las tenemos todos, solo que unos pueden regresar, otros no regresan, unos los recuerdan con total claridad, otras personas no la llegan a recordar. Entonces en el libro hay casos bueno, muy detallados, que además se ha podido comprobar que efectivamente esa información con la que el paciente, el enfermo, cuando llega a ese estado, que el corazón deja de latir, que el cerebro se queda en una línea plana, que pasan de 20 a 30 segundos, que ya la ciencia dice que es irreversible, que el cerebro no puede recuperarse. Bueno, pues estos doctores en estas investigaciones, en laboratorio, con nombres, apellidos, todos los datos detallados, nos están demostrando que la conciencia sí que sigue existiendo. Es más, el cerebro se ha podido comprobar en estos laboratorios cómo tiene una subida, automáticamente cuando ya parece ser que ya deja de existir, tiene un pico, una subida, como si estuviera transmitiendo muchos datos. Tú imagínate que estamos con el móvil, utilizando la red wifi, y llega un momento en que estás enviando algo, ¿no? O recibiendo. ¿Y qué pasa? Que es cuando ves que aquello sube, ¿no? Tiene el pico de transmisión de datos, ¿no? Estás transmitiendo datos. Pues esto es lo que hace esta conciencia. Esta conciencia... ¿Se podría llamar supraconsciencia? Bueno, yo precisamente digo, esta conciencia lo que hace es conectarse con la conciencia superior o supraconsciencia, que es la que de alguna forma durante toda nuestra existencia nos va transmitiendo, comunicando a aquellos datos, a aquellos aspectos que necesitamos conocer, que necesitamos llevar a cabo, que bueno, algunos los pueden llamar intuición, otros le llaman recibir, canalizar, etcétera. Llámanlo como quieras, pero es una conciencia superior que no se encuentra en el cuerpo físico, ni siquiera la conciencia individual está en el cuerpo físico. Ni tiene tiempo ni espacio. No, porque claro, porque estamos hablando de conceptos que no se ajustan al tiempo físico material. De hecho, estas personas, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, una ECM, ellos, hay una serie de patrones. Por ejemplo, Raymond Moody utilizó 9 puntos, 9 estadios en el que entraba esa persona. Primero, cuando pierde el sentido total, está en coma, sufre un desdoblamiento del cuerpo físico, es decir, que lo que se desdobla sería ese cuerpo astral, se ve en la camilla, en el quirófano, cuando están operando, desde la parte superior de la sala, observa todo lo que se está produciendo, escucha todo lo que están hablando, sabe perfectamente, reconoce todo lo que sucede e inicia un viaje, vamos a decirlo así, un viaje. Algunos hacia un túnel, otros hacia una luz, cada persona es diferente, no es exactamente igual para todo el mundo. Pero por sí eso, se repiten, ¿no, José pero Luis? hay unos patrones que se repiten, que son los que... Un porcentaje muy alto que se repiten la claro, misma que son situación estos de son visión. los 9 puntos que inició en el año 1970, la década de los 70, por ejemplo, Raymond Moody. Luego, Bruce Grayson, quien en los 80 aproximadamente va a ampliar estos puntos de los 9 a 12, ¿no? Bueno, actualmente estamos en 19 puntos, ya hay 19 estadios que se dan para poder calificar esa experiencia cercana a la muerte, esa ECM, de acuerdo a estos puntos, ya comprobados por toda una serie de científicos, de médicos y el laboratorio. Entonces, bien, no me voy a detallar todo, si quieren lo explicamos. Bueno, pero estaríamos aquí muchas horas. Claro, cada estadio. lo que sucede es que la persona, cuando llega a ese punto
que ya está en otro plano existencial, por llamarlo así, unos le van a llamar cielo, otros le llamarán otro lugar, se encuentran con seres conocidos, con familiares, seres queridos, o incluso con seres celestiales, ¿no? Dependiendo un poco también de las creencias de la persona. Y lo que se da como algo casi, te diría que casi establecido, es que las personas que regresan, cuando vuelven otra vez al cuerpo, después de toda una serie de experiencias, de conocimientos, hay personas que llegan a obtener una información que desconocían por completo, que al recobrar otra vez la conciencia, al entrar en el cuerpo, la mayoría no quiere regresar, también hay que decirlo, no quieren regresar porque, claro, están en una situación que para ellos es el cielo, no sienten dolor, ni hambre, ni frío, ni nada, están en un estado casi perfecto y no quieren regresar, pero tienen que regresar siempre por algún motivo, siempre hay una causa por la que deben regresar. Algunos, gran parte de ellos, regresan con unas facultades despiertas, facultades de tipo sanación, clarividencia, etcétera, de tipo extrasensorial. Otros sencillamente porque tienen que acabar de realizar alguna función en esta vida, alguna gestión, o simplemente porque tienen que dar testimonio de todo esto que han experimentado, ¿no? De ahí el nombre de experiencias. Son casos, los que yo expongo en el libro, muy impactantes, tan impactantes que la ciencia no ha encontrado ninguna explicación científica, porque a veces decían, bueno, esto puede ser producto de las drogas que se les ha suministrado, de los medicamentos, una alucinación. No, en estos casos que expongo, y como te digo, seleccionado de los principales doctores, se ha podido constatar incluso, cuando vamos a ir a las reencarnaciones, Ian Stevenson estuvo estudiando más de 2.500 casos. Yo he puesto algunos de los más... Vamos a comentarlos algunos de reencarnación, que es muy impactantes. Pero me gustaría, José Luis, que viéramos un vídeo para ponernos antecedentes lo que vamos a explicar aquí. Vamos a ver un vídeo que está muy bien, que es un tráiler. Vamos a verlo, amigos, compañeros. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Qué sucede tras la muerte física del cuerpo? ¿Qué es la consciencia? ¿Pervive la conciencia? En este libro se encuentran las respuestas que siempre has estado buscando a través de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que se muestran en este libro, investigadas por los mayores doctores en medicina, científicos y expertos, como son el doctor Pim Van Lommel, el doctor Bruce Greyson, el doctor Ian Stevenson, el doctor Raymond Moody, el doctor Brian Weiss o la doctora Jimo Borgigin, por citar solo algunos ejemplos, se ha podido comprobar cómo la conciencia sigue existiendo después de la muerte física. Los casos más impactantes de reencarnación investigados a nivel mundial y mostrados en este libro, como el caso de Shanti Devi, Swarnlata Mishra, las hermanas Pollock, Wayne McDonald o James Leininger, por poner solo un ejemplo, no dejan lugar a la duda sobre la realidad de las vidas pasadas, confirmando que la conciencia individual sigue existiendo más allá de la muerte. En este libro encontrarás las respuestas que estabas buscando. La respuesta final, más allá de la muerte. Magnífica vídeo, tráiler que nos pone en situación todo lo que podemos encontrar en la respuesta final más allá de la muerte, disponible ya en todas las plataformas digitales y en librerías físicas también, por supuesto. Bueno, en principio ahora está en Amazon, pueden entrar directamente a Amazon poniendo el título, la respuesta final, o si quieren a través de mi página web, jljimenez.es, Jiménez con G. Aquí tienen todos los libros que he publicado, el último que es este, tienen pinchando en la carátula el enlace directo a la página web, o si lo quieren dedicado por el autor, pues lo solicitan allí y les llega a su domicilio. Bien. José Luis, me interesa mucho el tema de la reencarnación. Has investigado muchísimo también, has nombrado aquí en el tráiler diferentes personas con mucha solidez de casos que se han podido, que son verídicos.
¿Cuál es el que más te ha impactado de los casos de reencarnación? Bueno, todos son impactantes, todos. Los casos que... yo no he buscado ampliar el libro con páginas y páginas y páginas que se repiten los casos, que son casos similares, porque lo que buscaba es un ejemplo para cada caso. Me explico. Aquí en estas mujeres indias chicas, son indias, todos siempre la reencarnación... Shanti Devi, ¿no? Las sí, hermanas Pollock. Claro, Shanti Devi, por ejemplo, esto es un caso súper conocido porque hasta el Mahatma Gandhi se interesó y creó una comisión para investigar y comprobar, porque los datos que daban eran tan increíbles, tan detallados, que tenían que comprobar que efectivamente existían las personas que decía. Bueno, ya recordaba la vida con otro hombre que aún vivía, que había estado casado, los hijos que tuvo, falleció con el último hijo, que fue al que no conoció, los reconoció, les dijo el nombre, el apodo familiar que les daba a cada uno, donde había guardado un dinero que habían ocultado, que no sabía el marido dónde estaba, unas joyas que le regaló antes de morir, ella las guardó en un jardín, le dijo, están aquí. Bueno, toda una serie de detalles. Por ejemplo, esto es imposible, una niña de 3 años, 4 años. Estamos hablando siempre que los casos de reencarnación se producen, los recuerdos, en niños desde los 2, como veremos el último caso, que para mí es el más impactante, el de Leininger, el de James Leininger, y hasta los 5, 7, 8 años en algún caso, pero a partir de los 7 ya es difícil que recuerde, empiezan a olvidarse, se olvidan de las vidas pasadas, pero desde los 2 años, desde que empiezan a hablar, desde que ya empiezan a poder expresarse, hasta los 8, hasta los 7, 8 máximo, recuerdan algunos, como veremos, detalles asombrosos, pero asombrosos, como ahora te puedo decir algún detalle más. Esto es lo que investigó Ian Stevenson, ¿no? Él estuvo durante 40 años, prácticamente toda su vida, investigando estos casos. Viajó por todo el mundo. En principio, los primeros cientos de casos, o quizás miles, los dedicó a investigar casos en la India, porque allí la cultura hindú, bueno, pues creen en la reencarnación, y entonces parece ser que allí era más fácil encontrar estos casos. Pero algunos detractores, otros colegas médicos, ¿no?, que no creían en esto de la reencarnación, pues le criticaban y le echaban en cara de que solamente planteaba casos de personas de la India, hindú. Entonces él dice, no, pues ahora voy a investigar casos de Occidente, y entonces empezó con casos de Occidente. Entonces yo he repartido entre los casos de la India hindúes que son irrebatibles y casos de Occidente. Bueno, entre los de Occidente, aquí hemos visto en el book trailer un par de nombres, ¿no? Las hermanas Pollock, son 2 gemelas que nacen después de que habían fallecido, tuvieron 2 hijas, no eran gemelas, las primeras, la familia Pollock, y en un día, al ir a misa un domingo por la mañana, un coche las atropella, las 2 mueren, ¿no? Bueno, estas ya los padres no pensaban que iban a tener más hijos, pero al cabo de unos pocos años tienen estas gemelas, 2 gemelas. ¿En la misma familia? En la misma familia. Y estas gemelas empiezan a hablar y a decir todo lo que decían sus hermanas que habían fallecido hace años. Les ponen los mismos nombres a las muñecas, recuerdan cómo tuvieron el accidente, hablan entre ellas, yo te vi, que claro, los padres se quedaron alucinados porque no puede ser. Se comprobó, vinieron especialistas y efectivamente recordaban, eran la reencarnación de sus hermanas, por Pero decirlo pasó en así. un periodo de tiempo muy corto, José Luis. Muy corto, sí, pocos años. Hay casos que son casi instantáneos en la reencarnación, hay otros que tienen que pasar más. Entonces yo, los casos que he puesto son los casos que se podía comprobar, que o vivían aún los familiares, como son todos los casos que yo expongo, o que había documentación que se podía comprobar que efectivamente son datos que solo lo podía conocer la persona que había fallecido, son los casos que yo expongo, ¿no? Por ejemplo, el caso que a mí más... Bueno, hay otros casos aquí de Occidente, como es una mujer de Australia que nunca había salido de Australia, nunca, no conocía nada, ¿no? Y empieza a recordar su vida pasada en el año 1700 y pico, en Inglaterra, en Somerset, cerca de Glastonbury, por aquella zona, ¿no? Y da los nombres de la casa donde vivió, lo que sucedió en aquel entonces, incluso una losa que estaba enterrada debajo del suelo de la casa con unos nombres. Bueno, ella, cuando la llevan en un programa de televisión, ella va siempre adelante sin que nadie le indique, o sea, conoce el camino, conoce los nombres.
nombres que muchos ya no existían. Tuvieron que ir al archivo y comprobar que efectivamente en aquella época se llamaba así y dónde estaba todo lo que indicó. Y encuentran incluso esa piedra que estaba enterrada en la casa, ¿no? Casos espectaculares. O este último, que es de un niño con 2 años, se llama porque vive, ahora tiene 26 años, se llama James Leininger. Muy reciente este caso, ¿eh? Este es muy reciente y bueno, en Estados Unidos ha sido un caso tremendo porque al principio tenía muchos detractores, porque daba unos datos increíblemente exactos y algunos que incluso decían que no podía ser, y se ha comprobado después que tenía razón, que era verdad, ¿no? Te lo cuento muy resumidamente. ¿Sí? Este niño, con 2 años, empieza a tener sueños, pesadillas por las noches, y empieza a gritar que se quema, que se está quemando, que está dentro de la carlinga del avión, que se va a estrellar y que se está quemando, que no puede salir de la carlinga, ¿no? Claro, los padres, es un niño con 2 años que les empieza a decir estas cosas, se asustan, intentan ver qué es lo que le sucede y al poco tiempo le empieza a decir que él era un piloto de aviación, que él volaba con su avión, además dice el modelo de avión, dice el avión era Corsair, es un modelo que no era el que se usaba precisamente en el lugar que él dijo que fue, y bueno, él cuenta cómo en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Iwo Jima, él allí muere, se estrella con el avión. Menciona el nombre de su compañero, su amigo piloto, el nombre de su amigo, tal, Walker, tal, dice el nombre, y menciona toda una serie de cuestiones relacionadas con su muerte en ese ataque, ¿no? En esa batalla. Mientras tanto que está contando, su madre, tal, un día, con 2 años, entra a una juguetería y le compra un avión, que era ya un avión. Y le dice, mira, dice, James, este tiene incluso una bomba debajo, tiene una bomba. Y dice, no, este no es una bomba, mamá, este es el depósito, tal. Y le dice un nombre técnico, que eso solo lo sabe un piloto, ¿no? Luego está obsesionado con ir a ver aviones y lo llevan a una exposición de aviones, el tipo se pone, el chaval, la gorra, hace todo lo que hace un piloto, ¿no? Y le va diciendo los nombres de las cosas, ¿no? Y tengo que varias fotografías, incluso de su casa, su domicilio, porque él estaba con los aviones obsesionado. Y empieza ya el padre, que el padre es una persona muy católica, que no, esto de la reencarnación no le acababa de entrar, y empieza a investigar para deshacerse de esa historia, porque no puede ser, esto no puede ser. Pero el niño ya tenía mucha información, perdona José Luis, sobre los aviones. Sí. Cuando era muy pequeño, y entonces es imposible que tenga esa información un niño tan pequeño. Pero no solamente es esa información sobre los aviones, son los datos que da después. Dice los nombres de sus compañeros que estaban con él en la batalla. Dice el barco, que era un portaaviones, que tenía un nombre japonés, que no es japonés el nombre, pero dice el barco donde él despegó con el avión, y da toda una serie de datos que tiene que ir el padre a solicitar los archivos, mira, porque eso no lo sabía nadie. Son datos que no lo puede saber nadie. Y cuando él habla con los veteranos que aún seguían vivos, que algunos de ellos seguían vivos, el amigo que él dice estaba vivo, le dijo que sí, que todo eso era cierto, aún vivía el amigo. Se va a ver los datos del portaaviones y es correcto. En la batalla en Iwo Jima, efectivamente se estrella ahí, porque se llamaba James como él, y él escribe, hace dibujos, aviones estrellándose, aviones que van atacando, fuego, explosiones, tal, y él dice que se llama James III. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo era James Houston en la otra vida, Junior, James Houston Junior, dice, porque el padre se llamaba James Houston, dice, yo soy el tercero. El chaval, con 2 años, 2 años. Cuando el padre llega y se va a investigar todo aquello, le dice los que quedan vivos, dice, no, en la batalla de Iwo Jima el avión que tal no era el Corsair, era otro modelo, ¿no? Y ya eso dice, bueno, esto ya no encaja. Esto que dice mi hijo de que él tenía un avión Corsair, no me encaja ya no. Pero se va a ver a la hermana que vivía aún, la hermana del que falleció. Y entonces el niño, no tenía ni 3 años, le empieza a contar el problema que tuvieron con su padre, que era alcohólico, todos los problemas que les dio, que eso no lo sabía nadie, solo la hermana que vive, ¿no? Y le cuenta el cuadro que le pintó su madre a ella cuando era pequeña, que lo tenían en casa. Bueno, la hermana llorando dice, no, es mi hermano, porque
todo lo que le contó. Y entonces le sacó la foto, en el libro pongo alguna foto de él, que estaba con el avión. Y el avión es el Corsair, el que decían que no podía ser. Que no existía. Está con el avión Corsair. Bueno, este es un caso, aparte de los datos, luego que se pudieron comprobar todo que coincidía, ¿no? Y estamos hablando de que podemos niños de asegurar, 2-3 José años. Luis, que todas las investigaciones que muestras en este libro, tanto de reencarnación como de DCM, están documentadas. Todas son reales, reales. son reales, documentadas, con nombres y apellidos, e incluso, como te digo, hay una doctora, la Borgingi, que hace recientemente, hace poco tiempo, en laboratorios con animales en principio, para luego poderlo comprobar con seres humanos, con ratas y tal, comprobaron que efectivamente lo que te dije al principio, cuando el corazón ha dejado de latir 20-30 segundos, el cerebro está plano, según la ciencia, está muerto, ya no puede volver, ya se ha acabado. Bueno, pues no, resulta que hay una transmisión el cerebro, es como pega un pico, como si dijera, descargo toda la información que tengo. ¿A dónde? A esa conciencia, a esa supraconciencia superior, que esa es la que luego va a reencarnarse en un alma, en otro ¿no? cuerpo, porque necesita seguir experimentando, necesita seguir aprendiendo. Esa es la función, el motivo por qué existe la reencarnación. Y la cuestión está, José Luis, ¿por qué unos recuerdan y otros no recuerdan? Bueno, porque quizás... ¿Te has preguntado por qué hay personas que recuerdan su vivencia y otras personas no? Bueno, yo, lógicamente, no tengo la prueba irrefutable de decirte es por esto. Te digo lo que yo creo, lo que pienso, ¿no? Yo creo que la persona que no recuerda, en este caso, esa otra vida, es porque eso no le va a beneficiar. Para nada. Para nada. Al contrario, imagínate que a ti te ha matado alguien. Eras una persona rica, tenías dinero, casas, poderoso, lo que fuera, ¿no? Y por envidia, por tal, te roban, te matan, ¡pum! Y ahora naces en un cuerpo y tal, que eres pobre, que no tienes que luchar para ganarte el día a día, poder comer, poder dormir, ¿no? Si tú tienes la información de dónde tenías el dinero, dónde tenías tal, quién te mató, quién te hizo, en algún caso lo he puesto, hay un caso que recuerda a quién lo mató, porque precisamente por esto mismo, para robarle y tal, hay un par de casos que lo cuento en el libro también, ¿no? Y se llevó a juicio además, ¿no? O sea, curioso, ¿eh? Esto fue en la India, en Pradesh. Bueno, pues hay casos en los que no necesitas, tu espíritu no necesita volver otra vez a esa guerra que ya has tenido. Lo que necesita ahora es aprender otra cosa, ¿no? Otras lecciones. Claro, de vida. Entonces, ese es el motivo de la reencarnación. Yo el libro lo divido en dos partes, tiene dos partes. La primera es toda la parte científica, totalmente científica. Y en la segunda parte ya es una parte más literaria, donde lo que intento es dar mensajes a través de las historias que cuento en el libro, ¿no? Que, bueno, yo no puedo decir que la historia sea ficción todo, ni mentira, ni tal, sino que son literarias, pero que hay todo, hay parte de, por supuesto, de realidad y de verdad, pero que, bueno, ya como es una parte literaria, por eso lo he querido dividir, porque lo que intento ahí es dar mensaje en esa historia. ¿Por qué lo digo así? Yo me he encontrado, y la verdad que me ha sido muy grato, nada más publicar el libro, ya los primeros días, si no te exagero, si te digo decenas de cartas de personas que me han escrito, algunas las conocía porque ya me siguen de hace años y otras que no, que se han sorprendido gratamente porque el libro les está ayudando mucho a entender cosas que no entendían. Algunas personas que ya habían sufrido experiencias cercanas a la muerte, ECMs, y no entendían todo el proceso, no entendían, y que ahora lo entienden perfectamente, bueno, que se sienten mucho más seguras, más tranquilas, porque una de las cosas que tiene el experimentar una ECM es que las personas ya no tienen miedo a morir. No tienen miedo a morir porque saben que existe ese más allá, que existe la continuidad de la conciencia, que de hecho yo pienso que es lo que puede dar más temor a todo el mundo, ¿no? El decir, bueno, me muero, desaparece el cuerpo, ya no hay nada más. No desaparece. Volvemos al hogar, José Luis. Exacto, sigues existiendo tu conciencia. Lo que pasa es que, bueno, hay personas en las reencarnaciones, como tú me decías, que recuerdan esa vida pasada u otra, y hay otras que no recuerdan, no saben.
¿no? José Luis, este libro nos puede ayudar también a dejar de tener miedo a la muerte que tantas personas siguen teniendo y aferradas aquí a la materia, a la Esa muerte. era mi intención principal. Porque me gustaría que ahondaras en el libro. Yo soy muy escéptico. Tú me conoces desde hace muchos años. Todo lo que yo escribo y publico siempre es previa investigación personal, in situ, comprobando, con documentación, siempre con evidencias físicas. No me gusta hablar. Lo sé. Ya cuando publicaste sobre María Magdalena, todo lo que yo publico es así. Estuviste Entonces, en boca aquí, de muchas personas, José claro, Luis. yo aquí ¿qué he buscado? He buscado esas pruebas irrefutables, pero no que les dice José Luis, que las han dicho los mayores doctores especialistas en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Me he retraído hasta la década de los años 1950 con Elizabeth Klug y he ido progresando paulatinamente con lo que se ha ido avanzando, con los casos que, como te digo, que son súper impactantes y que son irrefutables, porque te están facilitando una serie de datos que si no es la propia persona, dime tú quién te facilita esos datos, que nadie más lo puede saber, que tienes que recurrir a un archivo, que tienes que recurrir a buscar a personas que viven en otra ciudad, decir, se llama fulanito, vive en la calle tal, tiene 3 hijos, en tal lugar tal, ir allá con niños, estamos hablando de niños, no es una persona mayor que haya leído, haya estudiado, no, niños que te dice, no, esta no es mi casa está en ese pueblo, y yo no me llamo así, yo me llamaba tal, y yo tenía un marido y tal, y tenía 3 hijos, se llama tal, y todo esto, niños con 3, 4 años, y entonces te desplazas a esos lugares, se desplazan, ¿ves? Y comprueban que es cierto. Bueno, ya te digo, el caso ¿sí? de esta mujer de Sivasvati, esta fue precisamente con el Mahama en la India, como te he dicho antes, el que organizó toda una comisión para que se investigase a fondo, porque todos los datos que daba eran increíbles. Es uno de los más mediáticos que conocemos, ¿no, José Luis? Es uno de los casos más mediáticos que conocemos. Sí, bueno, todos los que hay en el libro, todos los que hay son casos mediáticos conocidos que, bueno, quizás no se conozca por la mayoría del público, pero los que han profundizado en el tema, los que han estudiado, seguramente sí que por lo menos han oído hablar. Lo que pasa es que aquí está detallado y he buscado siempre un ejemplo de cada situación. En vez de decir, bueno, porque hay miles, no 10 ni 20, hay miles de casos similares que son prácticamente idénticos. Entonces yo no buscaba aburrir al lector, mira, ves, tenemos 1000 casos de 10.000, no. He puesto ejemplos ilustrativos de cada situación en la que se ha demostrado precisamente la existencia de la conciencia después de la muerte, y en las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, hay un doctor que ha escrito libros también él, que se le echó casi todo el colectivo médico encima, porque el tipo empezó a hablar, a contar que él fue al cielo, que todo lo que le sucedió, se llama Eben, no recuerdo el apellido ahora, en el libro sí pongo los datos, y él allí se encuentra con un ser celestial, le llama, que lo ama mucho, que lo quiere mucho, que le da mucho amor, y le empieza a contar cosas de él, ¿no? Él era un hijo adoptado, no conoció a sus padres naturales. Cuando regresa, después de la ECM y tal, bueno, se entera que no era tal, y a sus padres le preguntan los datos para investigar quién eran sus padres reales. Los encuentra, los va a ver, y ahí se entera que tuvo una hermana que falleció antes de conocerla, él, de estar con los otros. Le enseñan la foto y dice, esta es la mujer que a mí me recibió en el cielo y que me dijo todo esto. Wow, ¿no? Impresionante. Cosas así, son datos que te los lees y su hermana ya previamente fallecida fue la que lo esperó en su ECM. Efectivamente, ¿no? Y claro, le cambia una vida. Te cambia la vida por completo. Tú imagínate una persona que vive con el estrés diario que tenemos hoy día en esta sociedad, ¿no? Con estos altibajos que hay, que no sabes. Dices, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? Dices, me estoy matando a trabajar, no tengo tiempo para estar con la familia. No, o sea, trabajas
O sea, vives para trabajar, no trabajas para vivir, sino que estás dedicado al trabajo, a lo que sea, y no vives realmente. La trampa de la Matrix. ¿no? Pues tú imagínate una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte y cuando llega a este punto, ¿no? En el que han sucedido toda una serie de situaciones en la que conoce por fin quién es y por qué está allí y para qué, cuando regresa otra vez al cuerpo que tenía y tal, ya lo hace de una forma totalmente distinta. Se superan en muchos problemas, incluso hay quien teniendo enfermedades que eran irrecuperables, recuperan toda la salud, o sea que desaparece la enfermedad, otros pues adquieren o se les despierta facultades de clarividencia, sanación, etcétera, etcétera. Otros simplemente tienen la necesidad de comunicar su experiencia a todo el mundo para que todo el mundo sepa que esto es real, que no es una fantasía de una persona, y de alguna forma pierdes todo temor a morir, porque ya sabes que la muerte no existe. La muerte es como el que pasa, esta puerta la abres y pasas allá. Claro, como no sabes lo que hay detrás, tienes miedo, y lo que tenemos siempre es temor a lo desconocido. Hay una historia antigua, ¿no? de un rey que hizo varios prisioneros y los tenía allí delante y les dijo a todos: os voy a dar la opción de elegir. Podéis elegir pasar esa puerta, una puerta ahí oscura, grande, misteriosa, no sabéis lo que os va a pasar, pero podéis morir sin dolor, sin nada, aquí mismo os van a matar, sacrificar sin que tengáis dolor. Bueno, pues la mayoría iban pasando y decidían morir. No querían pasar, hasta que llegó ya el último y dice: no, yo quiero pasar la puerta. Abrió la puerta, salió y vio que aquello era la libertad. Cielo grande, un campo. O sea, el miedo a lo desconocido es lo que nos detiene, es lo que nos hace no avanzar, es lo que nos hace no vivir la vida, disfrutar la vida. Yo, en los diferentes libros que tengo publicados, siempre en todos ellos intento que hayan mensajes, sobre todo positivos, para que la persona pues se dé cuenta de que cuando dice: ¿cuál es mi misión en la vida? Tu misión en la vida es vivir. Oye, ¿cuál es mi misión? ¿Qué tengo que hacer? Vivir, pero vivir de verdad. O sea, vivir no es solamente levantarte, hacer esto, no. Vivir es tomar conciencia de ti mismo, de dónde estás, de lo que formas parte, de que eso que se suele decir, pero que muchos no entienden, cuando dicen todos somos uno, sí, pero ¿lo entiendes? ¿Entiendes lo que significa el decir todos somos uno? ¿Entiendes que cuando yo te hago a ti algo es como si me lo estuviera haciendo a mí? ¿Entiendes que si yo lo que quiero es que me traten de tal forma porque me siento mejor tal, eso es lo que yo tengo que desear para el otro? Esto es lo que muchas personas no se lo han planteado. O sea, ni siquiera se paran a reflexionar. Yo antes de venir he leído, porque la casualidad para mí no existe, hace muchos años que dejó de existir, y he leído una frase que escribí hace 9 años. Hace 9 años, y el Facebook te lo recuerda todo, ¿sabes? Hasta la edad, ¿no? Y la he leído esta mañana mientras venía para acá y digo: ostras, qué verdad. Digo, han pasado 9 años, yo he cambiado muchas cosas, digo, pero el mundo sigue igual o peor. La gente no se para a reflexionar, a hacer ese viaje interior. Me voy aquí, no, lo primero que tienes que hacer es hacer el viaje hacia tu interior, reflexionar, ¿no? Y luego ya las viajes exteriores. Y luego ya, cosas así. Y claro, y a veces, yo quizás, porque los que ya me siguen me conocen en Facebook, que tengo la página donde publico casi todo, luego pues tengo un canal de YouTube, tengo otras redes sociales, pero ahí casi siempre lo escribo todo y día sí día no, pues publico reflexiones, que les llamo, que lo que intento es transmitir esos mensajes que ayuden a las personas a tomar conciencia. Simplemente es eso. Yo digo, cuando se despierta la conciencia, la vida adquiere sentido. Si no tienes despierta la conciencia, es como si estuvieras muerto en vida. Automatizado, ¿no funcionaba, José Luis, de forma automática. En vida no vives, ¿no? Estaríamos aquí mucho más rato hablando contigo, José Luis. Eres un gran sabio, has publicado libros maravillosos sobre la figura de María Magdalena.
con una información súper rigurosa e inédita al mundo. Así que aconsejamos desde aquí también que os hagáis con los libros que tiene publicados sobre María Magdalena. José Luis, gracias por tu presencia. Gracias siempre a ti, Francisco, es un placer estar aquí. Por tu conocimiento, sabiduría y por los años que nos conocemos, que ya creo que son más de 20, sí, si no sí, son sí. más. Sí, más de 20, mucho más de 20. Horas nocturnas de radio hemos compartido. Pues eso es. Bueno, y los que nos quedan. Y lo que nos queda. Amigos, aquí lo dejamos, darle like al vídeo, compartirlo si lo sentís y que esta información llegue a muchísimas personas. Nos vemos en la próxima, que tengáis una semana fantástica. Chao.